practícala si quieres ser santo. Encuentra el camino para descubrir la voluntad de Dios en Ruta Bíblica. Ruta Bíblica. Con ustedes, el hermano Naudi Mogollón. Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Sean todos bienvenidos a su programa Ruta Bíblica, un espacio para la formación bíblica transmitido por su emisora, nuestra emisora Radio Betania 93.7, La Luz a través del sonido. Estamos todos bajo la dirección general de Ricky Pegman. En la producción está Ricardo Ontiveros. Y en los controles se encuentra Claudia, que nos acompaña en el día de hoy. Y quien les habla, el hermano Naudi Mogollón, paulino y además tocuyano de Venezuela. Pero desde hace 6 años en Santa Cruz de la Sierra, con muchísimo gusto, transmitiendo la palabra de Dios a todas las personas que se comunican con se comunican a través de nuestra radio. Y sobre todo los ven, porque hoy estamos no solamente por la radio, sino por Facebook. Estamos transmitiendo en vivo, así que usted puede en el día de hoy conectarse con nosotros a través de la radio y a través del Facebook, para que pueda compartir con nosotros la experiencia de este día. Estamos en Ruta Bíblica. Ustedes saben que Ruta Bíblica es un proyecto de Radio Betania que quiere ofrecer espacios para la formación bíblica de las personas que nos escuchan diariamente, o mejor, todos los jueves. En este programa usted podrá comunicarse con nosotros, podrá hacer llamadas en vivo, enviarnos mensajes de texto, usted podrá enviar inclusive audios grabados, hacer preguntas, aportes, comentarios sobre el texto bíblico que en el día de hoy vamos a comentar. Le damos nuestras coordenadas para que usted se comunique con nosotros. Tenemos el teléfono fijo que normalmente atiende Claudia, que es el 333-6222, y nuestro número de celular, al cual solo podrá enviar mensajes de texto, es el 750-16084. Repito, 750-16084. Todos los mensajes, los comentarios, todos los aportes que ustedes quieran compartir con nosotros, los leeremos y los comentaremos al final de nuestro programa, en el último segmento de nuestro programa. Estamos recorriendo esta ruta que hemos llamado la Ruta de los Jóvenes. ¿Cuál es la idea de esta ruta? La idea es presentar distintas figuras juveniles que encontramos a lo largo y ancho de la Biblia, evidenciando sus características, sus éxitos, sus fracasos, sus alegrías y sus penas, sus errores y sus aciertos. Estas reflexiones son una oportunidad preciosa para que podamos confrontarnos con los valores juveniles, pero también para aprender a formarlos en el camino que Dios nos propone. Cada una de estas historias tiene una profunda riqueza que nos ayuda a nosotros, los adultos, a aprender cómo formar a los jóvenes. Y a los jóvenes les ayuda a reconocerse en ellos con sus posibilidades, con sus aciertos. Hoy vamos a presentar un joven particularmente significativo. Se trata de la historia de Samuel, llamado también por el texto bíblico el profeta Samuel. Es una historia que nosotros encontramos en el libro de Samuel, justamente en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 3. Ya como siempre, les recomendamos que tengan a la mano 3 elementos importantes. Primero, la Biblia. Evidentemente, tenga a la mano la palabra de Dios y vaya buscando ya el primer libro de Samuel, el capítulo número 3. Seguidamente su cuadernito de notas, donde usted está tomando notas de lo que hemos comentado durante toda esta ruta que se llama la Ruta de los Jóvenes, allí donde usted tiene sus aportes, sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones. Ese cuadernito que hemos dicho solamente sea para Ruta Bíblica y evidentemente el bolígrafo para poder escribir. Esos son los 3 elementos que necesitamos para poder comenzar esta ruta bíblica. Recuerde, vamos a leer la historia de Samuel, el capítulo número 3 del primer libro de Samuel. Así que vaya buscando el texto bíblico, vaya preparándose, mientras nosotros vamos a un corte donde vamos a
a identificar la emisora y darle algunas recomendaciones, algunos avisos y volveremos en pocos segundos. No se retire de nuestra sintonía, que ya volvemos para comenzar a conocer esta extraordinaria figura juvenil que es Samuel. No se separe de nuestra sintonía, ya volvemos. Ahora vamos a la pausa. Ahora bien. No te desvíes. Enseguida retornamos con más Ruta Bíblica por Radio Betania. Melodías para tu corazón. Tu amor es mi aire, tu amor es mi mundo. Y me ves bella, bella, sin mancha. Radio Betania. Vuelven las jornadas de evangelización. Mi buen Jesús, me rindo a ti, quiero servir, quiero servir. No importa ya qué hice ayer, entrego hoy mi vida ante ti, quiero servir, quiero servir. Estás escuchando Ruta Bíblica junto al hermano Naudi Mogollón. Volvemos entonces para nuestro programa y vamos a conocer, como ya hemos adelantado en la introducción, la figura de Samuel. Samuel es uno de los personajes más importantes de toda la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Samuel es el que hace el paso entre la época de los jueces y la monarquía. Es decimos, ese eslabón de unión entre la época de los jueces y la época de los reyes. El libro de Samuel forma parte de lo que se conoce como la historia deuteronomista. Esta historia deuteronomista es un movimiento profético que lee la historia del pueblo de Israel desde Moisés hasta el exilio, pero con un interés particularmente significativo. Lo lee con un interés estrictamente catequístico, es decir, para formar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a las nuevas generaciones, para enseñarles las tradiciones fundamentales de los padres. Fíjense ustedes que esto tiene mucho que ver con nosotros. La historia de Samuel es una historia de catequesis. Una historia de catequesis para formar a los jóvenes en todas estas tradiciones de los padres, ¿no? Y esto es significativo. Sabemos que Josué conquistó la tierra, nos lo narra el libro de Josué. En realidad no es una conquista. Lo que hace Josué es una aceptación de un don que Dios hizo al pueblo, que el don es el don de la tierra. En realidad Josué no conquistó la tierra, sino que recibió en don, en regalo, esto que venía de parte de Dios. El pueblo de Israel entró en medio de la población que habitaba la tierra, que eran los cananeos, que eran los que estaban en ese lugar, y entran en un momento particularmente significativo y un momento peligroso, ¿no? Porque estos pueblos no tenían un líder. Entonces Dios hizo surgir en medio de estos pueblos a esos personajes carismáticos que intentaban ayudar al pueblo de Israel a defenderse en momentos particulares, sobre todo en momentos de ataques por parte de los enemigos. Estos personajes que hizo surgir Dios en medio del pueblo es lo que nosotros conocemos como los jueces. Los jueces son personajes carismáticos que ayudaron al pueblo de Israel a defenderse en un momento histórico determinado, ¿no? Ayudaron al pueblo a liberarse de la opresión de los otros pueblos. Cerca del año 1000 a.C., la situación se hizo un poco más peligrosa. ¿Por qué? Porque apareció un nuevo enemigo. Son esos que son llamados los pueblos del mar, los llamados filisteos. Era un pueblo de otra raza
que venían justamente del mar Mediterráneo, por eso se llaman los pueblos del mar, ellos traían armas e instrumentos que el pueblo de Israel no conocía. El pueblo de Israel no conocía, por ejemplo, el hierro. Y ya estos pueblos del mar traían armas muy sofisticadas. Israel se encontró en grandes dificultades, ¿no? El personaje carismático de este periodo fue precisamente Samuel. Un gran personaje profético, es un líder espiritual, es un personaje que tiene un papel de maestro, un papel de formador, pero que sabe interpretar los signos de los tiempos. Samuel es portador de la voz de Dios, sabe tomar decisiones con un carisma religioso muy fuerte. Samuel es el gran sabio, es el jefe del pueblo en cuanto que lleva la sabiduría que viene de Dios. Este personaje es presentado en el primer libro de Samuel y allí se relata su nacimiento. Capítulo 1 y capítulo número 2 se narra el nacimiento. Esto no es muy común de los personajes bíblicos, porque de ellos de casi ninguno se relata el nacimiento, ¿no? Esto se hace solamente en casos particularmente significativos, en personajes que son muy importantes. En este caso, el narrador deuteronomista que compuso esta página le dio una gran importancia a la persona de Samuel. El primer libro de Samuel comienza justamente narrándonos su nacimiento, en el capítulo número 1 y el capítulo número 2. El capítulo 3, que es el que nosotros vamos a leer, nos narra la llamada vocacional de Samuel. Es un caso raro porque es la llamada vocacional de un adolescente. Recordemos que Dios llama a Moisés cuando tenía 80 años de edad. En cambio, la vocación de Samuel se refiere a un adolescente, a un muchacho que está entre el paso entre la niñez y la persona adulta, está en ese momento particular. Es un muchacho pobre, es un muchacho que sirve en el santuario, no en el templo porque todavía el templo no existe. Es un muchacho sin poder, es un muchacho que no tiene rol, es un muchacho que no tiene títulos, es un muchacho pobre, sencillo. Esa es la figura de Samuel. Vamos a escuchar este hermoso relato desde el capítulo número 3, a partir del versículo 1 hasta el versículo número 10. Recuerde, primer libro de Samuel, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo número 10. Vamos a escuchar entonces este texto con muchísima atención. El niño Samuel estaba al servicio de Yahvé y vivía junto a Elí. En aquel tiempo raras veces se oía la palabra de Yahvé. Las visiones no eran frecuentes. Cierto día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. Aún no estaba apagada la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el templo de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Yahvé llamó a Samuel. Él respondió: aquí estoy. Y ocurrió que Elí, diciendo: aquí estoy, pues me has llamado. Pero Elí le contestó: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él se fue y se volvió a acostar. Volvió a llamar Yahvé. Samuel se levantó y se fue donde Elí diciendo: aquí estoy, pues me has llamado. Otra vez Elí contestó: no te he llamado, hijo mío, anda a acostarte. Samuel no conocía todavía a Yahvé, pues todavía la palabra de Yahvé no le había sido dirigida. Como Yahvé llamara a Samuel por tercera vez y el joven se presentara nuevamente a Elí, éste comprendió que era Yahvé quien le llamaba. Y dijo a Samuel: anda a acostarte, y si vuelve a llamarte, dile: habla Yahvé, que tu siervo te escucha. Entonces Samuel se volvió a su habitación y se acostó. Yahvé entró y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Este respondió: habla Yahvé, que tu siervo te escucha. Entonces, hemos escuchado el capítulo número 3. Esto se llama técnicamente el relato vocacional de Samuel. Es el relato de una experiencia de encuentro con el Señor, de un adolescente, de un muchacho. De hecho, este texto nos lo presenta como el niño Samuel. Cuando entendemos la palabra niño, estamos más que hablando de niño, estamos hablando de un adolescente que se encuentra con Dios, pero que todavía no lo conoce. El nombre Samuel es un nombre programático, es un nombre
que nace de la experiencia de la familia, sobre todo de la madre, ¿no? Recordemos que este niño se llama Samuel porque su madre pidió este hijo y Dios la escuchó. Samuel es un nombre hebreo, conocido como nombres teofóricos. Los nombres teofóricos en la Biblia son nombres que llevan dentro de sí el nombre de Dios. Son todos esos nombres que terminan con él, como Samuel o Israel. Son nombres, se llaman teofóricos porque en hebreo la palabra Dios se dice él. Por eso es que termina como Samuel. El nombre Samuel significa Dios escucha. Es justamente lo que nos dice el texto bíblico a partir del verbo. En hebreo, el nombre Samuel se dice Shemuel. Shemu es del verbo shama, que significa escuchar, y el sustantivo el, que significa Dios. Dios escucha. Este muchachito, Samuel, es hijo de una mujer llamada Ana, una mujer que era estéril. Es una mujer marginada por su condición de que no puede dar a luz, no puede tener hijos, por eso es marginada. Es humillada por la otra mujer del esposo. El esposo tiene 2 mujeres y la otra la humillaba porque no podía tener hijo. Ana es una mujer humillada, una mujer marginada. La situación de Ana es como la situación del pueblo de Israel, una situación desesperada. Pero Ana tiene una gran y profunda fe en Dios. Ella ora al Señor por un hijo y el Señor se lo concede. Es por eso que Samuel es un signo de Dios que transforma la esterilidad en fecundidad. Es un signo de Dios que transforma el llanto en alegría. Porque el hijo es un regalo que viene de Dios. Al menos así lo entiende Ana. Y como es un regalo de Dios, ella lo devuelve al Señor. Cuando el niño nace y cuando el niño ya está en grado de caminar, ella lo devuelve al Señor porque hace un voto de consagración. Consagra al niño al Señor y lo lleva al santuario. Hemos dicho que lo lleva al santuario porque el templo, recordemos que todavía el templo no es construido. Estamos apenas comenzando el paso entre la época de los jueces y la época de la monarquía. Todavía los reyes no vienen. El que va a construir el será Salomón y todavía falta mucho para que Salomón venga, ¿no? Entonces, en la época en que solo existe este santuario que se encuentra en Silo. De hecho, se llama el santuario de Silo. En ese santuario, que es una especie de carpa, donde se mantenía el arca de la alianza del Señor. Esta arca que era el signo de la presencia de Dios en medio del pueblo. En el arca de la alianza, sabemos, dentro estaban contenidas las tablas de la ley, justamente porque era signo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Junto a estos datos de presentación del personaje Samuel, el escritor además nos habla de la situación religiosa del momento. Nos dice que en aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. Esta es una manera para expresar el problema de la escasez de revelación. Es como si se nos dijera que el profeta Samuel vive en un contexto en el cual parece como si Dios estuviera en silencio. Entonces es un momento oscuro, es un momento de dificultad. Sin embargo, la figura de este jovencito que sirve a Dios en el santuario da un rayo de luz, da una esperanza. Samuel estaba a cargo del servicio del santuario. Samuel era una especie de garzón, o mejor sería una especie de monaguillo, para entendernos, utilizando nuestras palabras. Eso sería Samuel. Samuel sería como un monaguillo que servía en el santuario del Señor. Es un muchacho sencillo, ¿no? Presenta el texto no solamente la figura de Samuel, sino la figura de Elí. Elí, que es un sacerdote del santuario, viene presentado, fíjense ustedes, como un personaje ciego. Dice que ya no podía ver. Y esto es importante porque el sacerdocio, que viene de la línea directa de Moisés, o mejor, viene de la línea directa de Aarón y a su vez de Moisés,
no puede ver. Es un sacerdocio envejecido. Es un sacerdote que convive con el mal. Ya no tiene la capacidad de poder llevar la palabra de Dios. Sin embargo, hay una esperanza que brilla en la noche. Hay una novedad. A pesar de que este sacerdote no ve, Dios presenta una luz de esperanza en la figura de Samuel. El sacerdote levítico está conectado con la familia, está conectado con sus hijos. De hecho, los hijos de Elí son los que mandan. Pero estos hijos de Elí son unos delincuentes, es decir, son gente que se aprovechan, no están en el santuario para ser los orientadores, sino para delinquir dentro del santuario. Y el padre no los corrige. El padre acepta esta situación del mal, y en este sentido es que el texto bíblico nos dice que Elí estaba ciego, no veía la situación del mal de sus hijos, ¿no? Por eso Samuel se presenta como una esperanza. Dice el texto bíblico que Samuel está delante del arca de Dios, que es una especie de signo sacramental de la presencia de Dios. Y esto es significativo, porque este joven está siempre en contacto permanente con Dios. Samuel está cerca del Señor. Samuel vive en su presencia, y esto es muy importante. El dato de que el joven duerme de noche y la lámpara encendida, esta lámpara de 7 brazos, conocida como la menorá, que era la lámpara que estaba en el santuario, aún está brillando. Y esto es importante porque recuerda de alguna manera cómo en la noche Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y en esta noche Dios hace brillar una luz de esperanza en la figura de Samuel. Samuel duerme bajo la luz de la lámpara y delante del arca. Son 2 informaciones muy importantes. Cuando se está en la presencia de Dios, nace algo nuevo. Cuando se está en la presencia de Dios, nace algo distinto, nace algo diverso. Así que Samuel nos va a presentar algo distinto, algo diverso, ¿no? La llamada de Samuel no es una llamada instantánea, no es una llamada como aquella de Abraham, por ejemplo, narrada en el capítulo número 12 del libro del Génesis, sino que se trata de una llamada progresiva, una llamada que se desarrolla lentamente, se desarrolla en 3 etapas consecutivas. ¿Por qué 3? ¿Por qué aparece 3 veces esta llamada de Dios? Justamente porque el 3 es un número simbólico, es el número de la plenitud de la llamada. Y por eso se narra 3 veces esta llamada de Samuel. Vamos a conocer un poco más estas 3 llamadas. La primera llamada la encontramos en el versículo número 4, cuando dice el texto bíblico, llamó Yahvé, Samuel, Samuel. Él respondió, aquí estoy. Y corrió de Elí diciendo, aquí estoy porque me has llamado. Pero Elí le contestó, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Él se fue y se acostó. Esta es la primera llamada. Samuel, como hemos dicho, es un muchacho, es un adolescente que depende de este viejo sacerdote. Samuel está acostumbrado a que este viejo sacerdote le llame para realizar alguna actividad. Al escuchar su nombre, cree que es Elí, que es su superior, que lo llama y corre a la presencia de Elí. Entonces, la primera llamada comienza de esta manera inesperada. Comienza en la noche. Y el muchacho está durmiendo delante del arca del Señor. Esto es importante porque nos dice que toda llamada inicia de parte de Dios. O sea, Dios es quien llama. Dios es el que toma la iniciativa. No somos nosotros los que hemos elegido al Señor. Es el Señor quien nos ha elegido a nosotros. Es todo lo contrario, es una dinámica completamente distinta. Samuel responde con prontitud a esa llamada de Dios diciendo, aquí estoy. La figura de Samuel es la figura juvenil, es la figura de un joven lleno de energías, es la figura de un joven fiel a sus tareas, fiel a sus ideales, es un joven resistente, es un joven valiente, incluso en medio de un ambiente deprimente como es este ambiente del santuario y de la familia de Elí. El hecho de que él esté constantemente en la presencia de Dios, esto no es un detalle, sino que es algo fundamental.
Este Samuel está siempre delante de la presencia de Dios. Y esto es significativo para nosotros. La segunda llamada está en el versículo número 6, donde dice, volvió a llamar Yahvé, Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde Elí diciendo, aquí estoy porque me has llamado. Elí respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostar. Aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé. La segunda llamada es casi idéntica a la primera, pero es una llamada que aún no tiene resultado porque, dice el texto bíblico, aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé. Samuel todavía no tiene esa experiencia de Dios, esa experiencia que le cambiará la vida. Es aún un muchacho, un adolescente, inmaduro, y necesita ser orientado por un maestro espiritual, un maestro que le pueda conducir hacia ese encuentro con el Señor. Es una llamada inesperada. La llamada de Dios se convierte en un camino que se realiza entre los dos, entre dos personas. Es un camino que deben descubrir juntos la voluntad de Dios. Elí y Samuel tienen que caminar juntos para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios. Ellos deben moverse juntos. Elí tiene algo que pone a la disposición de Samuel. Y Samuel tiene que acoger esto, recibir esto que Elí le ofrece. Ambos son despertados del sueño. Ambos son llamados a realizar este camino. Sorprende que Elí no entienda inmediatamente la voz de Dios. Esto dice que Elí no está en conexión con Dios. Esto nos dice que está sucediendo algo nuevo, que está sucediendo algo distinto. Hay un cambio, algo nuevo que se respira en el ambiente. Es algo inaudito. Y esto algo que no es normal es lo que viene con la tercera llamada. La tercera llamada la encontramos en el versículo número 8. Dice, por tercera vez llamó Yahvé a Samuel y él se levantó y se fue donde Elí diciendo, aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era Yahvé quien llamaba al niño y dijo a Samuel, vete y acuéstate y si te llaman dirás, habla Yahvé que tu siervo escucha. Una frase conocidísima esta última. Esta mañana estuve revisando el texto hebreo de esta expresión y suena muy, muy bonito en hebreo, ¿no? Porque en hebreo suena algo así como Diber Adonai Shemea Aboteca. Es una expresión bellísima que dice, habla Señor que tu escuchante, en castellano suena feo, pero es un participio, ¿no? El que escucha es tu siervo, ¿no? Tu siervo escucha. Es una expresión muy bonita que nosotros reconocemos, es dar ese sí a la voluntad de Dios, es dar ese sí a la propuesta de Dios. Esta tercera llamada entonces, en esta tercera llamada, el sacerdote Elí intuye la importancia de la experiencia que está teniendo el joven Samuel. Y la forma de comportarse constituye el modelo del verdadero educador espiritual, de aquel que ayuda, aquel que indica el camino. Esa es la idea de Elí. Elí es el anciano que conoce teóricamente la experiencia de Dios y la transmite al joven para que el joven pueda tener una experiencia de Dios. Elí indica el camino, parte su experiencia de Dios, le indica a Samuel lo que tiene que responder, le explica a los otros cómo es necesario comportarse delante de la llamada de Dios, pero Elí no lo pone en práctica. Es decir, Elí es un personaje importante porque tiene la experiencia teórica, no tiene la experiencia práctica. O sea, Elí tiene la teoría de lo que significa la voz de Dios, pero no tiene la experiencia de la vida de la palabra de Dios, ¿no?
La figura de Elí entonces es presentada como la figura de la persona que ayuda a discernir. Miren qué importante es esto. Nosotros siempre en nuestra vida necesitamos a alguien que nos ayude a discernir. Discernir significa descubrir, comprender cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo que significa discernir. Siempre necesitamos un padrino o una madrina, padrino y madrina en el buen sentido de que nos ayudan a discernir cuál es la voluntad de Dios. No es nuevo esto, ¿no? Lo encontramos también en el Nuevo Testamento. En este momento se me viene a la mente la figura de Ananías. Cuando San Pablo, tiene la experiencia de camino a Damasco, recordemos que queda ciego y queda como traumatizado, creo yo, de la experiencia de Dios, y fíjense usted, queda ciego. En ese caso se parece a Elí, pero en otro contexto. Y Pablo necesita de alguien que le ayude a discernir la voluntad de Dios, que le ayude a ver el camino que tiene que escoger. Y justamente Ananías se presenta como ese personaje que ayuda a Pablo a descubrir la voluntad de Dios. Entonces nosotros necesitamos en nuestra vida a veces algunos Ananías, es decir, algunas personas que nos ayuden a descubrir cuál es la voluntad de Dios. O necesitamos a alguien como Elí. La diferencia entre Elí y Ananías es que Elí tiene la teoría pero no tiene la experiencia. Y en el caso de Ananías, Ananías tiene la experiencia y tiene la teoría. Por eso puede ayudar a Pablo a descubrir el camino que Dios le ha propuesto. Entonces aquí se nos abre un abanico de reflexión significativa, sobre todo para las personas que tenemos la responsabilidad de educar a los jóvenes. O sea, nosotros podemos ser como Ananías en el sentido de que les hablamos a los jóvenes para orientarlos, para discernir la voluntad de Dios a partir de la experiencia que nosotros hemos tenido. O podemos ser como Elí, que le damos a los jóvenes la teoría pero que nosotros no hemos experimentado. No está mal, porque el joven Samuel, a través de lo que le dijo Elí, encontró el camino que Dios le estaba mostrando, a pesar de que Elí no lo había experimentado. Pero es mucho más enriquecedor cuando has tenido tú la experiencia y hablas de esa experiencia a los jóvenes para descubrir cuál es la voluntad de Dios, cuál es el camino que Dios te quiere mostrar. Y justamente ahí se nos abre un abanico para la reflexión de la vida cotidiana. Entonces, la figura de Elí es presentada entonces como esa persona que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios, que ayuda a descubrir hacia dónde tenemos que ir. Discernir significa saber hacia dónde tenemos que caminar. Elí tiene familiaridad con la palabra de Dios. Es el maestro que puede indicar el comportamiento correcto que debe tener este joven que es inexperto. No puede todavía decidir. Samuel no puede decidir porque todavía está muy joven y necesita de la orientación del adulto para poder decidir. Si esto es Samuel necesita descubrir si esto es un verdadero mensaje que viene de parte de Dios o es solamente un sueño, una imaginación. Y Elí le hace comprender que no, que es la voluntad de Dios. El texto, si ustedes continúan leyendo el texto bíblico del capítulo número 3, se van a dar cuenta de que justamente después Elí va a interrogar a Samuel y le va a preguntar qué es lo que Dios te dijo. Y lo que Dios dijo fue una condenación contra la familia de Elí. Esto es importantísimo porque la familia de Elí estaba realizando algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Y Samuel, que es un muchachito, un adolescente, le hace ver a Elí que estaban en un error él y su familia. Y esto es también muy, muy importante. A partir de este momento, entonces, la llamada del Señor se hace decisiva. Se aclara esta llamada del Señor gracias al aporte de Elí. Es un momento decisivo de claridad, es un momento de adhesión del joven que se convertirá precisamente en una persona adulta y madura con el pasar del tiempo. De hecho, el texto bíblico dirá más adelante que Samuel crecía y se fortalecía en gracia delante del Señor. Y esto es significativo, gracias al aporte de Elí, ¿no? Esto es importante porque entonces Samuel va a crecer y el texto nos dice, nos da una conclusión bien bonita, ¿no? Porque al final el texto dirá, Samuel creció
y el Señor estaba con él, ni lo dejó andar en el vacío una sola de sus palabras. Es decir, Samuel logró crecer y el Señor le acompañaba, le asistía, estaba con él y no dejó que ninguna de estas palabras se perdiera en el vacío. Y esto es significativo. Cuando nosotros asumimos el camino que el Señor nos muestra, el Señor nos acompaña, está con nosotros, nos guía, nos orienta, gracias a estos personajes que nos ayudan a discernir cuál es la voluntad de Dios. Como podemos ver, este texto se aplica perfectamente a una reflexión sobre cómo estamos formando a nuestros jóvenes, los adultos. ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo a los jóvenes? ¿Qué es lo que le estamos dando a nuestros jóvenes para que encuentren el camino del Señor, para que puedan discernir lo que Dios les está pidiendo? Y por eso es que hemos querido presentar la figura de Samuel, una figura que nos reta a que reflexionemos, profundicemos sobre nuestros criterios para poder discernir y descubrir cuál es la voluntad de Dios, sobre todo para ayudar a formar a los jóvenes. Recordemos que estos textos bíblicos son catequísticos, ayudan a formar a las nuevas generaciones. Utilicemos estos textos para reflexionar con los jóvenes sobre el tema del discernimiento, descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a un segundo corte donde vamos a presentar nuestra cápsula de este día, la cápsula bíblica que va a hablar un poco del libro del Génesis, porque estamos yendo por otro camino en esas cápsulas bíblicas. Vamos a presentar o vamos a escuchar mejor un texto bíblico del Antiguo Testamento, del libro del Génesis, para ayudarnos justamente a conocer mejor la palabra de Dios. Ya volvemos. En Ruta Bíblica te presentamos la Biblia más que una biblioteca. Estamos analizando el capítulo número 3 del libro del Génesis y nos encontramos en la tercera escena. Ya hemos analizado la primera, la segunda y estamos en la tercera, que hemos denominado el momento de las sentencias. El texto que vamos a leer a continuación está tomado del libro del Génesis, capítulo 3, desde el versículo 14 en adelante. Dice el texto: Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. Es la primera sentencia que Dios da contra la serpiente. Vamos a analizar con detenimiento este texto porque es un texto extremadamente importante para la reflexión teológica que estamos haciendo. El texto comienza afirmando una sentencia, pero una enemistad. En este tercer acto, el protagonista sigue siendo Dios, que se dirige a los tres personajes inculpados, pero con un orden causal. Primero la serpiente, después la mujer y después el hombre. La sentencia de Dios es precedida por una maldición, ciertamente no dirigida al hombre o a la mujer, sino a la serpiente y a la tierra. Con ello, el narrador evidencia que la maldición precede a la sentencia. Maldecir es lo contrario de bendecir. Significa pronunciar una palabra eficaz para separar algo o a alguien del mundo de Dios, es decir, de la vida, declarar la equivocación y la ruina. He aquí otra característica importante del yavista. El yavista ama las profecías mesiánicas, las bendiciones y las maldiciones. La sentencia será arrastrarse y comer el polvo, que son dos frases idiomáticas, pero la sentencia va más allá. Enemistad entre la estirpe y la descendencia de la mujer y la estirpe y descendencia de la serpiente. El texto hebreo, para evidenciar una rivalidad o enemistad, utiliza una palabra significativa que denota oposición. Esta oposición se desarrolla en tres fases. En la primera fase, la lucha será entre la serpiente y la mujer. Enemistad pondré entre ti y la mujer, dice el texto bíblico. Antes de la caída, la mujer
no pudo resistir la tentación de la serpiente. Después que Dios pronuncia la sentencia, entonces ella podrá enfrentarla. La segunda fase, la lucha será entre la descendencia de la mujer y la de la serpiente. La tercera fase será la lucha final. Uno de la descendencia de la mujer le pisará la cabeza. El versículo 15, en el que, según los expertos, se da un anuncio de salvación, es conocido como el protoevangelio. La Iglesia antigua veía en este versículo una profecía mesiánica, la indicación de una victoria final de la semilla de la mujer. A pesar de eso, un gran teólogo, von Rath, afirma que esta interpretación no es conforme al sentido del paso, prescindiendo de la palabra semen, semilla, que no puede ser entendida de manera personal de un determinado hombre, sino de manera general, solo en el sentido de la posteridad. Fin de la cita. La interpretación colectiva del texto podría comprender toda la humanidad o parte de ella. No se encuentra en armonía la concepción teológica del yavista que considera al mundo como inmerso en la iniquidad. La salvación se cumple, según el hagiógrafo, a través de un pueblo escogido por Dios y guiado por un representante individual de Dios, rey y juez. En el texto masorético, el texto hebreo, este versículo tiene la particularidad de la presencia de un verbo en dos partes del versículo. Este verbo ha levantado una cantidad de reflexiones acerca del significado que expresa en el texto. Según los expertos, la tendencia es la primera vez que aparece el verbo, que es el verbo triturar, mientras que la segunda significa arrojarse o lanzarse. Según el sentido del paso bíblico, no es el mismo hombre el que tritura la cabeza de la serpiente, sino un pueblo que es personificado en un jefe único y escogido por Dios. Entre el destino de la serpiente y el de la mujer y de su descendencia, existe no solo una diferencia, sino también una oposición. Una parte de ella sucumbirá y la otra sobrevivirá. No del todo ilesa. En este contexto, la cabeza y el talón se oponen intencionalmente. La serpiente morderá el talón y será grave. Para el parecer, el verdadero pensamiento del hagiógrafo se expresa justamente con un adversativo que precede el pronombre personal tú, dirigido a la serpiente en la segunda parte del versículo. Un elemento significativo se encuentra en la expresión acechas tú su calcañar. Esta acción en el texto hebreo tiene la misma raíz de pisar la cabeza, que en la versión griega de los 70 se traduce como aplastar, mientras que la Vulgata utiliza los verbos aplastar o insidiar, como hemos visto anteriormente. Han sido innumerables las hipótesis de explicación de estas divergencias para determinar el significado del verbo. Algunos admiten dos raíces diversas en la base de la Vulgata, el verbo aplastar y el verbo insidiar. Otros reconocen una única raíz con el significado de insidiar o espiar, que la Vulgata habría traducido con fidelidad solo en el segundo caso. La sentencia de Dios sobre la serpiente realmente se refiere a la lucha del hombre con la verdadera serpiente, pero las palabras que se encuentran en la profundidad de este relato, el hagiógrafo nos las presenta, no con un lenguaje común, sino con un lenguaje que expresa plásticamente las profundidades del espíritu. De allí que el yavista no entiende la serpiente como el animal en sí mismo, sino que ve en ella un mal personificado que misteriosamente se encuentra presente en el mundo creado. La serpiente le observa, le espía, lo combate. Y con eso llegamos a la sentencia del primer personaje. Melodías para tu corazón. Tu amor es mi aire, tu amor es mi mundo. Me ves bella, bella, sin mancha. Radio Betania. Seguimos a Paso Firme.
Estás escuchando Ruta Bíblica junto al hermano Naudi Mogollón. Bien, hemos vuelto a nuestro programa Ruta Bíblica. Estamos en la última sección de nuestro programa donde vamos a compartir y a reflexionar sobre el texto del profeta Samuel, el texto de la historia vocacional de Samuel. La vamos a compartir y a reflexionar con el invitado del día de hoy. Así que quiero presentar, o mejor que quisiera que él se presentara, que nos dijera quién eres, cómo te llamas, de dónde vienes, por qué estás por aquí, qué haces por aquí. Cuéntanos un poco de ti. Hola, buenos días. Soy Joselito Torres Vaca. Gracias por la invitación a su programa. Yo me dedico a trabajar con jóvenes desde hace ya unos 17 años. La gracia de Dios me ha llevado casi por todo el país y el día de hoy estoy aquí invitado para compartir un poco el tema. Muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia, a todas las personas que nos ven, que nos escuchan y en especial a todos mis jóvenes que ya me están molestando por el celular. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación. No, encantado que hayas estado por acá. Y Joselito lo invitamos porque tiene experiencia, como lo ha dicho, tiene experiencia de trabajar con jóvenes. Entonces nos puede dar una visión un poco distinta de este texto bíblico, de lo que significa orientar a los jóvenes en el discernir y descubrir la voluntad de Dios. Joselito, ¿cuál es ¿qué es lo que te llamó la atención, lo que te impactó de este texto, eso que no habías descubierto antes y que la lectura te hizo descubrir o los comentarios te hicieron descubrir, algo que te impactó de este texto bíblico, de la historia de Samuel? Como mismo decía, ¿no? Cuando hablábamos hace rato, es diferente cuando una persona que ya conoce el tema lo plantea. Dos cosas me impactaron más. Una, el llamado, ¿no es cierto? Sí. El llamado de que Elí al comienzo no nota que el joven Samuel es llamado por Yahvé. Ujú. Entonces, yo he visto mucho eso, igual que muchas veces tenemos actividades. Hay muchas personas que trabajamos con jóvenes, tanto en catequesis, en grupos juveniles, a veces ministerios musicales, y no nos damos cuenta que hay jóvenes que vienen por un llamado especial, no simplemente por la actividad, sino que ellos dentro de ellos tienen ese llamado y a veces no lo vemos a la primera. Entonces, por experiencia propia me he dado cuenta que siempre es bueno cuando alguien nuevo se acerca, se le toma un poco más de atención porque me da curiosidad saber por qué vino. Claro. Yo siempre digo, aparte de preguntarle por qué viniste, y no, que mi amigo me trajo, pero siempre algo más hay dentro de ellos que les da curiosidad, porque para que un joven de entre los 13 y los 17 decida venir a un grupo juvenil y ya sea apostolado, ya sea ministerio de música, es algo más que los llama. Claro, entonces ahí la figura de quien orienta debería tener la capacidad para poder descubrir qué es lo que motivan a estos jóvenes a estar en estos grupos, ¿no? Sí, exacto. Ese es el segundo punto, por ejemplo, que me llamó la atención, porque yo nunca pensé estar dedicándome a dar talleres, charlas, todas esas cosas para jóvenes, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, trabajo con jóvenes tanto dentro de los centros penitenciarios, así como también en obras salesianas, porque yo soy salesiano. Es importante que uno aprenda como persona, ya digamos más adulta, lo que decíamos, Sí. a tomar lo bueno de lo malo. Porque a veces las malas experiencias, las malas vivencias ayudan mucho a guiar a los jóvenes. Pero siempre es importante dejar que ellos también descubran su vocación. Porque muchas veces a uno lo ven y lo admiran y dicen, yo quiero ser como tú, quiero ser como... Me ha pasado mucho Ujú. que me dicen, quiero aprender lo que tú sabes, quiero esto, pero yo siempre más he buscado a que ellos descubran dentro de ellos cuál es su vocación, cuál es su talento, sus dones, como dice, ¿no? Corintios 12, Sí. que tenemos dones. Y esos dones, yo les digo, tú puedes tener 1, 2, 10, 12, pero si no los compartes, es como si no los tuvieras. Claro, pero el tema ahí es que, por ejemplo, los jóvenes en ese periodo que tú has nombrado entre la adolescencia y mientras llegan a ser jóvenes adultos, requieren de orientación, requieren de personas con experiencia que les puedan orientar, que les puedan mostrar un poco el camino. ¿No te parece que esa es una gran responsabilidad y es una responsabilidad que los catequistas y los orientadores, inclusive los padres, tendrían que tener presente en el momento de abordar el tema juvenil? Yo pienso que sí. Me ha pasado mucho, por ejemplo, los que me conocen y trabajan conmigo saben que yo con los chicos así, de entrada, pero con las chicas yo prefiero siempre que una animadora, Ujú. una encargada vaya, porque yo soy a veces muy tosco. Entonces yo me he dado cuenta también que el orientador debe
debe encontrar la manera exacta porque uno no siempre lo sabe todo, ¿no? Claro. Entonces sí me parece correcto de que uno debe aprender también en qué momentos debe y no debe orientar. Porque no por el hecho que uno tenga todas las experiencias y sepa de todo, quiere decir que uno lo va a hacer todo. Entonces, por eso yo en lo personal trabajo más con jóvenes varones, con las chicas un poco, ¿no? Por la cercanía, por la amistad, por el cariño, pero siempre en cuestiones de un poco más allá, prefiero que las animadoras más adultas, o sea, por ejemplo, Patito, hola, Oli, ellas se encarguen de esa área, ¿no? O sea, como educador, como formador, yo he descubierto que hay cosas que uno a veces debe decir no, porque quizá hay alguien que puede hacerlo mucho mejor que uno para los jóvenes. En este caso, el acompañamiento a los jóvenes en su discernimiento vocacional. Claro, el tema del acompañamiento en el discernimiento vocacional o en el descubrir la voluntad de Dios es entrar en campo sagrado, ¿no? Es entrar en campo muy sagrado y hay que quitarse la sandalia, utilizando la metáfora de Moisés cuando se encuentra delante de Dios, dice quítate la sandalia porque el lugar que estás pisando es lugar sagrado. Entonces cuando nosotros orientamos a los jóvenes, los guiamos, tenemos que tener mucho cuidado porque podemos hacer una muy buena orientación o podemos hacer un gran daño. Entonces es importante que la persona que orienta, que la persona que guíe esté formada, esté preparada y sepa cómo hacer este acompañamiento de los jóvenes para que descubran cuál es la voluntad de Dios. Por el otro lado, a mí me parece, ¿qué te parece a ti o mejor, cómo ves la figura de Samuel? Si tuvieras que hacer el perfil de Samuel identificando esas cosas positivas que tú ves en el texto bíblico, compártenos 3 cosas que tú ves positivas de Samuel. La primera que se nota dice que él estaba al servicio de Yahvé. Ok, esa es la primera. O sea, Samuel es un muchacho que está al servicio de Dios. ¿Sí? Exacto. Okay. Es algo interesante porque yo conozco muchos jóvenes, así que más o menos tipo Domingo Sabio, que aquí la tela gastó en traje para el Señor, le dijo Don Bosco. Hay muchos jóvenes que vienen dispuestos a entrar al grupo, a conectarse con todo. Y a veces nos pasa lo mismo que le pasó a Eli, ¿no? Que no nos damos cuenta y no lo podemos guiar desde el comienzo. La segunda cosa es el llamado. Ok. El llamado es algo muy importante. Yo pienso que uno como educador, como acompañante, debe también saber orientar en ese lado. Y para los jóvenes, a veces el llamado no lo entienden a la primera. Claro. Muchos jóvenes dicen, yo estoy aquí, no sé por qué, me gusta venir entonces. Para los jóvenes, yo siempre he dicho, no se desanimen, yo siempre les digo, tenés que buscar vos la razón por la cual te llene el alma, el corazón. Claro, eso que te hace sentir pleno dentro, ¿no? Exacto. A veces me dicen, igual me han dicho muchas cosas, que sí, que no, que la iglesia, yo le digo, lo mejor que puedes hacer es descubrirlo vos mismo. O sea, ¿por qué no te acercás? ¿Por qué no abrís tu corazón? ¿Por qué no dejás simplemente, o sea, intentalo, experimentalo y luego ya vos ves si realmente es lo tuyo o no? Claro. Porque así como vienen muchos jóvenes y se quedan, vienen muchos y también se van. Claro, por supuesto. Pero se van no porque no les guste, sino porque es la vocación de vida. Claro. O sea, hay personas que nacen para estar en el servicio y hay personas que nacen también para hacer servicio desde su profesión. Claro, desde otro ámbito. Exacto, pero siempre en ese marco. Claro. La tercera? La tercera y última cosa que me llamó la atención es que obedeció a la primera. O sea, es un muchacho obediente. Exacto. Dócil y dispuesto a escuchar. Muchas veces los jóvenes... Qué bonito eso, me gustó mucha expresión. O sea, Samuel es un muchacho dócil y dispuesto a escuchar. Exacto. Me gusta mucho esa expresión porque los jóvenes normalmente no están dispuestos a escuchar. Sí, muchos jóvenes, por ejemplo, se acercan y preguntan, no tienen curiosidad, esto aquí, esto allá, pero uno les dice y ellos como que se entra por aquí y sale por allá. Claro, exacto. Entonces de Samuel yo recalco eso, que él estaba dispuesto a escuchar. O sea, estaba esperando literalmente que alguien le enseñe o les diga qué tiene que hacer. Entonces, ahí Elí yo creo que atinó, porque le dijo, lo entendió realmente lo que estaba sucediendo. Claro. Y le dijo, esto es así, así. Y él fue tal cual. Obedeció. Exacto, obedeció, obediente. Ahora, fíjate tú, has dicho 3 cosas positivas que me parecían extraordinarias sobre Samuel, cosas que yo no me había dado cuenta, sobre todo esto último que dijiste, que tiene la capacidad de poder escuchar, o sea, abierto a la escucha. Ahora, coméntanos 3 características, 3 características de lo que no hace Elí.
Es difícil. Es difícil, sí. Claro, claro. Porque ¿qué es lo que no hace Elí? O sea, como tres características de Elí. Yo pienso que, así como se ve el texto, Elí lo primero que no hace es estar cerca de Dios. Eso es importantísimo. Eso me parece que es una muy buena característica porque en eso Elí se diferencia de Samuel. A pesar de que Samuel es un muchacho, Samuel, dice el texto, estaba cerca de Dios, o sea, cerca del arca de la alianza, que es la representación simbólica de la presencia de Dios. En cambio, Elí está separado. Entonces, la primera característica, no está cerca de la presencia de Dios. Elí está separado de Dios. Esa es la primera. La segunda, La segunda que veo así de Elí es que no se da cuenta tampoco al comienzo qué está sucediendo. claro, la segunda característica también es importante porque Elí no tiene la capacidad de descubrir qué es lo que está sucediendo con este muchacho, cuál es la experiencia que este muchacho está teniendo, ¿no? Entonces no tiene esa capacidad de ver lo que está sucediendo, justamente porque está alejado. ¿Y la tercera? La tercera cosita así que más o menos veo es que Elí no acompañó a Samuel. Eso también es importante. La tercera no se ve muy claro, ¿no? Porque Elí lo que hace es dar a Samuel una indicación. Evidentemente le ayuda, ¿no? En el sentido de que le da una indicación, pero no le acompaña. A pesar de que decía en el comentario que esta experiencia es una experiencia para realizarla entre dos. Es una experiencia de camino entre Elí y Samuel. Samuel tiene que aprender de Elí cómo descubrir la voluntad de Dios. Y Elí tiene que aprender de Samuel cómo tener esa experiencia de cercanía con Yahvé. Y eso es importantísimo. O sea, parece que es una relación recíproca, ¿no? Sí. El joven enseña al adulto y el adulto enseña al joven. ¿Qué te parece esta dinámica? La verdad, yo estoy acostumbrado ya a ella. Ah, bueno, Por qué bueno. ejemplo, nosotros, como decía Don Bosco, aprendemos tanto de los jóvenes día a día, porque a veces incluso vienen con sus dialectos raros, dicen Sí. Plox, dicen Quepex, dicen todas esas cosas y uno como que, ¿y eso qué es? Pero es una manera también de acercarse a ellos. Claro. Siempre yo veo que uno aprende y enseña, Ujú. porque sobre la marcha uno va fabricando las cosas, ¿no es cierto? A veces igual uno llega y hay cosas nuevas, bailes, dichos, frases, expresiones. Entonces, así como hay buenas, hay malas también, ¿no es cierto? A veces la presencia de uno hace, como decía Don Bosco, cuando están conmigo, evitan hacer cosas malas porque estoy yo. Claro. Ellos son malos, pero evitan hacerlas porque soy yo. Y sobre Elí, por ejemplo, me llega este pensamiento que decía Don Bosco sobre su sistema preventivo, que era que cualquier persona puede aplicarlo, lo de su sistema preventivo Sí. de educación. Pero él decía que solo un buen cristiano puede llegar a tener éxito. Qué bonito. Fíjate tú, aquí nos hacen una pregunta, las personas mandan sus mensajes de textos por WhatsApp y está César de la parroquia San Agustín, que todos los jueves César nos manda muy buenas preguntas y hoy te manda a preguntar y te pregunta, buenos días, la pregunta sería, ¿cómo responder con valentía al llamado del Señor sabiendo que nos va sacando del lugar cómodo donde nos encontramos? ¿Cómo responder con valentía? Bueno, de mi parte yo hace mucho que todos los días digo, bueno Señor, donde me mandes allá voy, digo, no importa dónde. Entonces, yo pienso que eso va de la mano también. Claro, lo que pregunta César es que ¿cómo responder a este llamado de Dios si sabes que esa llamada de Dios te va a sacar de tu confort? De zona de confort. Exacto, ¿cómo responder a eso sabiendo que si tú respondes, Ujú. esa llamada de Dios te va a sacar de la comodidad de donde vives, ¿no? Yo lo entiendo como que podemos decir un poco de... pregunta difícil. Sí, normalmente las preguntas de César van en esta línea, Sí, sí, que te sí. hacen reflexionar antes de responder, justamente porque no son fáciles, pero son Claro. muy interesantes, por eso siempre le agradezco las Claro, yo trato de preguntas. aplicarlo a lo general, ¿no es cierto? Porque Claro, normalmente claro. son los buenos. Claro, yo entiendo la pregunta, o sea, ¿cómo responder con valentía a esta llamada de Dios si sabes que esta llamada de Dios te puede sacar de tu zona de confort? Justamente por las opciones que tú tienes, o sea, Exacto. por cuáles son las escalas de valores que tú tienes. Si tu escala de valor tiene que ver con qué es lo más importante, cumplir la voluntad de Dios o salir de tu zona de confort. Entonces ahí depende de lo que tú tengas como valor. Si tu valor es la zona de confort, evidentemente no responderás a la llamada de Dios. En cambio, si tu valor es responder a la llamada de Dios, a una misión,
a un compromiso, entonces evidentemente tu zona de confort pasará a un segundo lugar. Entonces hay una elección entre dos opciones. La valentía está en saber escoger. Claro, yo pienso sí que ahí mucho influye el acompañante. Claro, exactamente. Volvemos Muchísimo, otra vez a la exacto, persona que muchísimo influye el acompaña. porque cuando uno ya es más adulto, uno ya puede elegir Claro. esto sí, esto no. Pero para los jóvenes es muy difícil porque entre el colegio, el estudio, los papás que vas a hacer y sentir ese llamado es más difícil todavía. Claro, por supuesto. Porque para el joven, dichosos aquellos que van a un grupo juvenil y por lo menos tienen un guía. Pero para todas esas personas que no Que no se lo tienen. acercan es mucho más Ujú. difícil. Claro, más complicado. Más complicado. Claro, si los jóvenes tuvieran acompañamientos de personas con compromiso, con criterios, con valores, entonces muchas cosas se evitarían del futuro, ¿no? La verdad que sí se evitarían muchas cosas. Oye, qué muchas interesante. Lastimosamente ya no se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos unos minutitos y Claudia ya nos está mirando feo. Así que vamos a comentar solamente lo que nos ha llegado por acá. Nos escribe la hermana Lourdes, por cierto. La hermana Lourdes es de la Congregación de las Hermanas de las Siervas de la Encarnación y ella nos invita para que todos los jueves acompañemos a la comunidad de las hermanas que tienen jueves de adoración, es decir, el día de hoy a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, en la capilla de las hermanas de la Encarnación. Eso queda cerca del Chiriguano, por si acaso alguien no se ubica. Ahí está una capillita hermosa que les invito a que vayan a visitar. Las hermanas tienen los jueves a las 6:30 de la tarde la adoración eucarística y las hermanas nos invitan a que las acompañemos a adorar al Señor en su capilla. Y comenta la hermana, dice, interesante la dinámica de las 3 características de parte de los jóvenes y de Elí. También confiar tu vida a Dios. Él te acompañará, su Espíritu Santo, para elegir. Evidentemente, confiar la propia elección al Señor, pero también necesitamos del acompañamiento de las personas. Joselito, te regalo unos segundos para que te despidas, mandes saludos y ya vamos a cerrar nuestro programa. Quiero Así que los aprovechar esos micrófonos son segundos para hacer tuyos. una invitación. Claro que sí. Todos los sábados de 2:30 a 5:30 tenemos el oratorio en el Colegio Don Bosco frente al Parque Urbano para niños desde los 6 años hasta los 16. Tenemos incluso un nuevo grupo prejuvenil para el acompañamiento. Qué Así bonito. mismo. O sea que sí hay posibilidades de que los Sí, jóvenes sean acompañados. sí. Y además por personas preparadas, ¿no? Me imagino. Correcto, todos tenemos muchos años de experiencia. Qué bueno. Tenemos actividades muy lindas, les enseñamos teatros, manualidades, cosas así. Y la idea es que ellos descubran cuáles son sus dones, sus talentos y los compartan entre ellos. Qué bueno. Gracias, Joselito, por estar aquí. Gracias por tu experiencia. Realmente lo pasé muy bien. Gracias por esa experiencia hermosa que tienes de trabajar con los jóvenes y te animo a que sigas en ese camino que el Señor te ha puesto con perseverancia y con constancia, porque a veces la perseverancia y la constancia no es precisamente una característica juvenil, que debería serlo, pero lastimosamente a veces no es. Pero tenemos que seguir formando a las personas en la constancia y la perseverancia. Muchas gracias por la invitación, gracias a todo el público que nos está viendo, el que nos escucha, el que no se lo perdió. Claro. Muchas gracias, Naudi. Porque- Y la verdad yo quedé impactado porque lo escucho a ustedes como que, wow, Dios, Bueno. otra forma de ver las Claro, cosas. bueno, muchísimas gracias. Entonces recordemos que estamos en el mes de octubre, el mes del Rosario, mes de las misiones. No se olviden rezar el Rosario el mes de octubre, no solamente en octubre, pero en este mes especial. Y estamos en el mes de las misiones, mes de octubre. No se olviden de eso, es importantísimo que lo tengamos presente. Así que nosotros nos despedimos. Recuerden que este programa se reprisa todos los jueves a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche. Esta noche usted lo puede escuchar, si no lo escuchó en la mañana, lo puede escuchar esta noche. Así que no se olvide de conectarse con nosotros todos los jueves de 9 a 10 de la mañana por Radio Betania en su programa Ruta Bíblica. Muchas gracias. Esto fue Ruta Bíblica. Te esperamos todos los jueves a las 9 de la mañana y el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania.